Damos la bienvenida al doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de Ecuador, un destacado político ecuatoriano. Doctor Hurtado, bienvenido. Hemos recordado que hace 40 años Ecuador retornó a la democracia y quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole si es que el país se encuentra en un punto de inflexión en el marco de su vida democrática. No le escuché bien, señor, no le escuché bien. Le preguntaba si es que considera usted que Ecuador se encuentra en un punto de inflexión en su vida democrática que se reinició hace 40 años. Sí, lo vengo diciendo de estos días. Las elecciones de este domingo son cruciales. Nunca se ha enfrentado en los 40 años que usted menciona nuestro país a un dilema, a un desafío, a un peligro, como el dilema, el desafío y el peligro al que nos acercaremos los ecuatorianos en las elecciones del día domingo. ¿Por qué razón? Porque en anteriores procesos electorales, apasionados sin duda, controvertidos sin duda, a veces violentos, no estaba de por medio el riesgo de que pudiera estas elecciones dar origen a la reconstitución de la dictadura de Rafael Correa Delgado. Siempre supimos que cualquiera de los presidentes que fuera elegido sería un presidente democrático. Hoy no. Y él mismo se ha encargado de decirlo, igual que su candidato, el Chico Arauz. Él mismo, los dos, ¿no? Los dos han dicho que los jueces eliminarán las sentencias que en este momento tiene Correa, la una por corrupción y la otra por secuestro. La primera está ejecutoriada, no puede cambiarse. No hay juez en el Ecuador que pueda cambiarlo. Solo puede cambiarlo un juez de la dictadura, naturalmente, ¿no? Es porque probablemente Correa quiere, una vez que Arauz llegue, es votar a todos los jueces mediante un acto dictatorial y nombrar jueces de su confianza que le absuelvan en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra del derecho. Entonces, esto no había ocurrido en los 40 años de democracia ecuatoriana. Lo segundo que ha dicho es que se esconda Lenín Moreno. Moreno nunca ha sido hombre de mis simpatías, nunca. En la campaña electoral anterior yo lo critiqué severamente y en el gobierno lo he hecho en varias ocasiones. Pero el que un ecuatoriano sea amenazado por quien en realidad va a ser el presidente del Ecuador, porque Arauz apenas será su muchacho de mandados, ¿no? Sea amenazado con que se debe esconderse porque ya sabe lo que le pasará en el gobierno de Correa. Bueno, si eso va a ser con el actual presidente del Ecuador, preparémonos aquellos que seremos opositores de ese gobierno, si es que es elegido. Prepárense los medios de comunicación que ya fueron perseguidos durante el gobierno del Correa a que sean cesados, a que sean pues perseguidos, a que se les obliga la censura obligatoria, ¿no? Y pensemos en que bien podemos ir a terminar en la cárcel, nosotros inocentes, no hemos robado un centavo, no hemos calumniado a nadie, no hemos cometido ningún delito. ¿Y quién debería estar en la cárcel? No por 8 años, como ha sido sentenciado, sino por decenas de años, es el corrupto Rafael Correa Delgado. Bueno, pero ya hablaremos de todo eso con las siguientes preguntas.
Doctor Hurtado, muy buenos días. Más allá de que el candidato Arauz pueda llegar a asumir la presidencia de la República, quizás es importante un análisis de la situación que va a tener que enfrentar quien quiera que llegue a asumir el poder en este proceso electoral al que vamos a ir los ecuatorianos en los próximos días y en caso de que haya una segunda vuelta electoral. Pues tendrá que enfrentar una crisis profunda, no solamente económica, sino sanitaria, ética, moral, de institucionalidad. Además, deberá enfrentar también una Asamblea Nacional, tendrá que encontrar la manera de llegar a acuerdos en una Asamblea Nacional que, tal y como está concebido el proceso, va a estar absolutamente fracturada, es decir, los retos que le va a tocar asumir al próximo gobierno son muchos y profundos. Bueno, mire, cuando yo fui presidente hace ya 40 años, como lo acaba de decir mi amigo Cardoso, la situación del país en el orden económico era crítica. El Ecuador había entrado en mora en el pago de su voluminosa deuda externa, porque no tenía dinero para pagar. Y como consecuencia de eso se cerró el crédito internacional. El Ecuador, por otra parte, enfrentó casi un año de inundaciones por el fenómeno del Niño, que provocaron la pérdida de exportaciones, principalmente agrícolas. El Ecuador, en ese entonces, sufría la caída del precio del petróleo. Luego de que había subido a alrededor de $40, comenzó a bajar a 39, 35, 25, etcétera. Todo esto exigió un severo ajuste económico. Cuando yo terminé el gobierno, estaba renegociada la deuda, se había abierto el crédito internacional, la inflación bajaba, la estabilidad de la moneda se acentuaba y la economía creció y como consecuencia se generaron empleos. Bueno, pero esta grave crisis económica que sufrió mi gobierno y sufrió el país y padecieron los ecuatorianos fue una crisis moderada, leve, si se la compara con la crisis económica originada luego de la terminación del gobierno de Correa. Infinitamente peor. ¿Por qué peor? Bueno, porque nadie quería prestarle al Estado dinero. Nadie. Porque el Ecuador estaba en incapacidad de prestar dinero. El único que le ofreció créditos fue el Fondo Monetario Internacional. Primera razón. Segunda razón, porque el petróleo ya no valía $100 el barril, sino que valía 40, o menos de 40 incluso. Esto es la mitad. Tercero, porque Correa había doblado, escúchenme cuencanos, doblado el presupuesto del Estado. ¿Qué tal un padre de familia que dobla los gastos de bebida y de comida y de viajes? ¿Qué tal? ¿O qué tal empresa que dobla el número de trabajadores sin aumentar la producción? Bueno, eso es lo que hizo Correa, ¿no? Y el crédito contratado por él era altísimas tasas de interés del 7% con China, con garantía de petróleo, y del 10% con los inversionistas internacionales. Pero aún con ese crédito ya no le prestaban, con esa tasa de interés ya no le prestaban dinero al Ecuador. Ahora, entonces la crisis era ya gravísima y comenzó a aumentar la pobreza y el desempleo durante el gobierno de los últimos años del gobierno de Correa. Doctor Hurtado, la cuenta gorda le llegó al gobierno de Moreno, naturalmente, ¿no? Pero para hablar de un mérito de él,
fue bueno que pudiera obtener crédito en el Fondo Monetario Internacional a tasas del 1, del 2 o del 3%, y no en China o en el mercado financiero capitalista a tasas del 10% o del 7% como lo tuvo Correa. Doctor Hurtado, si me escucha, por favor. Quisiera hacer una pregunta. Y ahí doctor Hurtado, si me escucha, por favor, que quisiera hacerle una pregunta. Económica correísta. Vino una pandemia sanitaria con el retorno, con la muerte de alrededor de 40,000 compatriotas. ¿No? Esto no había ocurrido en la historia del Ecuador jamás. En un año que mueran 40 ecuatorianos por una peste. No, en anteriores pestes, incendios, inundaciones, catástrofes, terremotos, habían muerto decenas de ecuatorianos. Doctor Hurtado, si me escucha, por favor. Este número tan grande, ¿no? Bueno, esa suma de los dos problemas, ¿no? ¿Quién? Solo podrán resolverse con un gobierno diferente al gobierno que causó el uno, que es el gobierno de Correa. Pero el muchacho Arauz, que es pues un parlante de Correa, ¿qué es lo que ha propuesto hacer? Bueno, ha dicho que es necesario eliminar la dolarización. Como esto produjo un pánico nacional, retiró sus palabras y dijo, no, que no iba a cambiar la dolarización. Pero no importa que él diga que no va a cambiar la dolarización. La política económica de Correa estaba destinada a liquidar la dolarización. Y como Arauz dice que continuar esa política, va a liquidar la dolarización. ¿Y doctor Hurtado, por favor, si podría escucharnos también, pues queremos hacerle una pregunta, no se trata de un monólogo, entendemos que quizá está sufriendo problemas técnicos, pero en varias ocasiones hemos intentado ponerle una pregunta, no sé si nos escucha. Sí, les escucho. Ya, quisiera, doctor Hurtado, hemos escuchado su análisis que ha hecho sobre el gobierno de Correa, pero creo que es justo y equitativo el de analizar también qué ha pasado en el resto de estos años de democracia. Le hemos escuchado a usted en estas últimas intervenciones hablar del desastre que se perfila para Ecuador, equiparándolo a lo que sucede en Venezuela, pero aquí en Ecuador se han cometido también errores sumamente graves. Vayamos al tema monetario. A partir del año 2000 se adoptó el dólar, pero en el periodo democrático que incluye el año 1979, cuando usted y Roldós llegaron al poder, el Sucre se encontraba con una cotización de 25 por dólar y terminaron el periodo, ya usted como presidente, con 100 sucres por dólar. Y en el periodo democrático 1979-1999, ese sucre que había iniciado en 25 por dólar llegó a $25,000. No es equitativo el hecho de analizar también la responsabilidad que han tenido los gobiernos previos, anteriores, para convertir a Ecuador, no solamente por esta, sino por muchas otras razones, en un terreno fértil para el populismo y la demagogia. Lo que usted dice es cierto, pero si usted compara la crisis de mi gobierno, la crisis del gobierno de Febres Cordero, la crisis del gobierno de Cito Durán y la crisis del gobierno de Yamil Maguad, suma las 4 crisis y multiplíquele por 2, 3, 4 o 5 y encontrará el resultado de la crisis económica de hoy. Es muchísimo más grave, no tiene comparación con las anteriores crisis. Y claro, hoy no hay la devaluación que usted cita, no hay la inflación que usted cita, no hay la caída del precio de la moneda como usted señala. ¿Por qué? Porque tenemos la dolarización. A partir del año 2000, todo lo que usted acaba de decir no es pertinente, no corresponde, no existió.
No hemos tenido inflación prácticamente. Esa ha sido del 1, del 2 o del 3 y en los últimos años de 0. No hay inflación. No hay destrucción de la moneda nacional, devaluación de la moneda nacional. Todo lo contrario, tenemos una de las monedas más fuertes del mundo. Y gracias a ella, en buena parte, se ha reducido la pobreza, se ha reducido el desempleo y han mejorado las condiciones de vida, no de los ricos, que sin duda han mejorado, de la clase media. Hoy tenemos una clase media acomodada, y no solo acomodada, sino numerosísima. Yo creo que la mayor parte de la población de Cuenca es clase media, eso no era antes así. Y la clase popular también vive muchísimo mejor que antes del año 2000. Usted ha analizado los problemas de ese año 2000. Bueno, antes de Correa, y en los primeros años de Correa, porque como tenía el petróleo a $100, pues había dinero para hacer todo lo que se le ocurría. La clase popular, los vendedores ambulantes, la economía informal, todos mejoraron sus condiciones de vida. Suelo yo decir que soy testigo de albañil que llega al trabajo en automóvil, de pintor que llega a su trabajo en automóvil, de servidora doméstica que llega a su trabajo en automóvil, de cerrajero o de fontanero que llega a su trabajo en automóvil. Esto no era pensable hace unos años. Doctor Hurtado, pero creo que cabe reconocer también que existen grandes sectores ecuatorianos que siguen en la marginalidad. Sabiendo que íbamos a conversar con usted, hemos desempolvado una importantísima publicación que usted tuvo a inicios de los años 70, Dos mundos superpuestos. Y allí usted y un grupo de destacados académicos ecuatorianos planteaban una hipótesis sobre la marginalidad de grandes grupos ecuatorianos en las grandes ciudades y en el campo, calificado o definido marginalidad como ausencia de participación en los beneficios y decisiones sociales. ¿No sigue dándose esto en enormes sectores de los ecuatorianos que los convierten en estos receptores fáciles de mensajes demagógicos, de ofertas, de bonos que no les van a solucionar si es que llegan a concretarse, sino por momentos su pobreza y su miseria? No me dejó terminar la contestación a la pregunta, porque le iba a decir que si trabajadores manuales hoy pueden comprarse automóvil, o motocicleta, o bicicleta. En mi casa, cuando yo era niño, no había ni bicicleta, ni motocicleta, ni automóvil. Mi padre y todos nosotros nos movilizábamos a pie. Bien, si esto ha sucedido en el Ecuador, ¿por qué es? Por la estabilidad económica de los últimos años. Al decir de los últimos años, hablo desde el año 2000. Bien, pero esta reducción de la pobreza está cambiando. Hoy está aumentando la pobreza. La reducción del desempleo está cambiando. Hoy está aumentando el desempleo. Hoy ya no solo son pobres los hombres y mujeres del pueblo, son pobres los hombres de clase media y de clase media alta. Escúcheme bien, que pierden su empleo. Y en cuanto pierden su empleo o quiebra su empresa, se quedan en la pobreza y no tienen ningún ingreso. Esa es entonces la situación económica del país. Y corre el riesgo el Ecuador de volver al país que era cuando yo escribí Dos mundos superpuestos, que eso es casi 60 años. Casi 60 años. Bien, por eso me parece a mí que es la elección crucial, ¿no? por este problema económico, social gravísimo que vive el país, y que la política de Arauz va a empeorar inmediatamente.
Poniéndonos en el momento actual, doctor Hurtado, le voy a rogar unos instantes de paciencia para escuchar al señor Arauz y luego le haré una pregunta pertinente a sus declaraciones. Compartir este audio en la última entrevista que tuvimos en el marco ya de esta campaña electoral con el señor Andrés Arauz. Al país en caso de que usted llegara a la presidencia de la República. Mira, Rosana, vamos por partes. En primer lugar, Rafael Correa, la persona, tiene todo el derecho de venir a su país como ciudadano ecuatoriano. Evidentemente, lo que va a ocurrir en el Ecuador es que luego de la victoria contundente que tendrá el pueblo ecuatoriano el 7 de febrero, será la propia justicia la que se encargará de revisar todos los procesos judiciales en contra de Rafael Correa y permitirá su retorno. El Ejecutivo no va a tener que meterse en eso, porque una vez que se liberen de las presiones, chantajes y amenazas de los funcionarios de este gobierno en contra de la justicia y para intimidarla a tomar decisiones, la propia justicia va a permitir que él pueda retornar. Pero inclusive, más importante que el retorno de la persona Rafael Correa es el retorno de las políticas, de las obras que tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, de esa gestión en donde mostramos que sí había como tener un Estado al servicio de los ciudadanos. Economista Arauz, usted señala que serán los jueces ecuatorianos quienes eximan de las sentencias que tiene Rafael Correa. ¿Cómo lo va a lograr eso cuando Rafael Correa está ya con una sentencia totalmente ejecutoriada? Tenemos que entender que usted aspira con su gobierno a reorganizar nuevamente a la justicia ecuatoriana. Mira, nosotros lo que buscamos es una verdadera independencia judicial. La sentencia, por ejemplo, en contra de Rafael Correa es totalmente írrita, además de expresa. Esta es la declaración del doctor Hurtado que queríamos compartirla con usted y con nuestros oyentes. Usted se ha referido ya en su primera intervención sobre este tema. La pregunta puntual que quiero hacerle y que nos preguntamos, ¿cómo la justicia ecuatoriana podría anular la sentencia contra Rafael Correa, amnistiarle, indultar o la figura que sea, sin caer nuevamente en, tomando palabras de Rafael Correa, en la actitud de meter la mano en la justicia? Le decía que confirma. ¿Y por qué confirma? Porque usted acaba de decirlo. Porque una vez que ganen las elecciones, si es que la ganan, van a meter la mano en la justicia. Y entonces nombrarán jueces que absolverán, que perdonarán, que condonarán a los corruptos, Correa, Glass, 10 ministros, 10 altos funcionarios, 10 diputados. A todos ellos los perdonarán. Pero tendrán que perdonar también a los empresarios corruptos, pues. Porque si no hay delito, ¿cómo pueden ser condenados los empresarios corruptos? Bien, esto es exactamente lo que va a pasar, pero quisiera añadir 2 palabras más. ¿Quién incriminó a Correa? ¿Quién presentó las pruebas de los delitos de corrupción de Correa? Sus enemigos, la prensa, la CIA. No. Fue presentado por su secretaria. Es su secretaria la que dijo: el presidente de la República me ordenó llevar un registro de los sobornos pagados por las compañías constructoras a cambio de darles contratos. Dijo su secretaria, persona de su absoluta confianza, a la que le hizo nombrar vicepresidente de la Corte Constitucional. Bien, ¿quién fue la fiscal que llevó adelante el caso? Una mujer de carrera. Ella ya trabajaba en la fiscalía cuando Correa era presidente. ¿Y fueron los jueces que le condenaron? Jueces que nombró Correa. No jueces que nombró Moreno. No jueces que nombró la oposición. Bueno, a este ciudadano privilegiado, se le va a perdonar un atroz delito de corrupción. ¿Cómo? Poniendo un juez que firme la sentencia que vendrá escrita desde Bruselas.
Pero eso es imposible, es absolutamente ilegal. En ese momento Arauz se habrá puesto al margen de la Constitución y se habrá convertido en un dictador, porque está dando órdenes a la justicia para que perdonen a su jefe. Y por otra parte, bien, pues a robar a saco roto en el Ecuador, ¿no? Porque nadie que robe en la Revolución Ciudadana podrá ser condenado. En cuanto a la situación actual, a las encuestas que terminaron de publicarse el pasado día jueves, de hecho no podemos dar la evolución de las encuestas después del jueves, pero quedan como un referente aquellas que se publicaron hasta el jueves, doctor Hurtado, y estas señalaban posibilidades en este orden: Arauz, Lasso, Pérez, para pasar a una segunda vuelta. Nos da la impresión, por sus declaraciones, de que usted tiene la certeza de que el señor Arauz será ungido como presidente de la República. Aclárenos si no es así, de que da como un hecho el triunfo del señor Arauz, cuando las posibilidades aparentemente estarían abiertas y lo más probable es que se vaya a una segunda vuelta. No, yo no, si me han entendido mal, si la gente cree que yo sugiero que el próximo presidente de la República va a ser Arauz, no. Lo que yo he dicho es que en el caso de que él sea el presidente de la República, medida número 1, Correa a los altares, del infierno a los altares, inocente Correa, ¿no? Esto va a provocar un escándalo internacional, ¿no? Internacional. Segundo, política económica de Arauz, la política económica de Correa, eso liquida la dolarización. Liquida la dolarización, gracias al cual el albañil del que yo le hablé pudo comprarse un automóvil, y la servidora doméstica, y el cerrajero, y el carpintero, y el pintor. Eso es lo que he dicho. Pero, si bien lo que usted dice es cierto, que en las encuestas aparece en general en primer lugar Arauz, eso no quiere decir que va a ganar las elecciones. El resultado de PP, de que decida la tercera parte de los votantes ecuatorianos, que hasta el día de jueves estaban indecisos, iban a votar nulo, iban a votar blanco, no iban a salir a votar. O iban a votar por lo que yo llamo candidatos chicos, esos 13 candidatos que tienen una intención de voto del 0,5 al 2%. El resultado electoral va a depender de ellos. Y yo quisiera aprovechar esto para hacer un acto para hacer un discurso cívico, un discurso patriótico, con el amor de un ecuatoriano que nació en este país y morirá en este país, de un ecuatoriano que no tiene bienes en el extranjero, de un ecuatoriano que le ha servido al Ecuador como presidente, como vicepresidente, como presidente de la Asamblea Constituyente, como opositor de la dictadura de Correa y como opositor del gobierno autoritario de Febres Cordero. Que se recuerde bien. Yo quiero pedirles a todos ellos, a los que no van a votar, que vayan a votar, aunque sean de la tercera edad. Yo pertenezco a esa denominación horrible de tercera edad, ¿no? Me gusta más decir, yo pertenezco al sector viejo. Yo soy un viejo. Yo tengo 81 años. Yo no debería ir a votar, pero yo voy a votar. Y yo les pediría a todos mis coetáneos, a todos los que tienen 70, 80 años, que resolvieron no votar, que vayan a votar. Segundo, yo quiero pedirles a los que votan nulo y blanco que no lo hagan. Porque el votar nulo y blanco están creando condiciones para que los votos válidos prescindan de los votos nulos y blancos y se facilite el triunfo en la primera vuelta. Y lo mismo quiero decirles a los ciudadanos que son candidatos a la presidencia y tienen seguidores. Ellos en realidad deberían renunciar, le harían un enorme servicio a la democracia y al pueblo ecuatoriano. Pero si no renuncian, son los ciudadanos los que pueden dejarles sin votos. Les pediría no desperdiciar sus votos y
trasladar esos a la candidatura que me parece a mí, con todas las debilidades que pueda tener, que nos asegura dos cosas: vivir en democracia y libertad, y volver a poner en marcha la economía. Porque mire usted, cuando un hombre deja de ser pobre, cuando tiene un empleo, y cuando tiene un empleo o un negocio, cuando la economía crece. Pero la economía va a decrecer por la política económica, no así por la política económica de Lasso, que apunta como prioridad al crecimiento económico y a la creación de empleos. Y un hombre que tiene un empleo o un negocio deja de ser pobre, dicho. Y eso va a pasar cuando la economía esté en marcha y cuente con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos de Norteamérica, que le ha otorgado ya un crédito, y los exportadores puedan aumentar las exportaciones, y todo eso en un ambiente de democracia y libertad, con los pillos, los ladrones del correísmo en la cárcel o prófugos en el exilio, ¿no? Porque los ecuatorianos dicen que los políticos son unos ladrones. ¿Cómo entonces van a votar por el mayor ladrón que ha habido en la política ecuatoriana? Doctor Hurtado, vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de la internet y en la televisión el último gráfico de riesgo país que justamente abarca este cortísimo periodo del cierre de las encuestas en Ecuador y el momento actual. El riesgo país, si bien se encuentra en un nivel alto de más de 1.000 puntos, estuvo bordeando los 1.280 puntos el 29 de enero. Al momento se encuentra en 1.151 puntos, una caída de unos 150 puntos. Usted, como expresidente de Ecuador, como político, académico, es un agudo analista. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? Una que probablemente pasará inadvertida para muchos ecuatorianos. Ese riesgo país implica que el mundo financiero internacional no le prestará dinero al Ecuador, porque corre el gravísimo riesgo de que no le pague. El riesgo país mide eso, ¿no? La capacidad de un país de pagar unas deudas. Y para protegerse, aumenta el riesgo país y su consecuencia es aumento la tasa de interés de los créditos. Entonces el Ecuador hoy no puede recibir créditos del mundo financiero internacional, y si los recibiera, debido al alto riesgo país, debería pagar tasas de interés superiores al 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 20%. Imposible. Si tiene usted en cuenta que el Fondo Monetario Internacional le está prestando dinero al 3%, y Estados Unidos le está prestando dinero más o menos al 2 o 3%. Entonces, el próximo gobierno tiene que ser amigo del Fondo Monetario Internacional, tiene que ser amigo de los Estados Unidos, tiene que ser amigo del Banco Mundial para que le presten dinero a esa tasa. Mire, en este momento los empleados públicos no han cobrado su sueldo del último mes. Esa es la situación de la caja fiscal. Y mientras tanto Arauz ofrece no pagar los sueldos atrasados de los empleados públicos, sino regalar $1.000 a 1 millón de ecuatorianos. Yo he preguntado, y cuando ya se gasten los $1.000, ¿de qué van a vivir? Si hay desempleo, si hay pobreza, si hay miseria. Quisiéramos, Rosana, por favor. Sí, yo quería hacerle una consulta, doctor Hurtado, de toda su trayectoria, de toda su experiencia, además, y en este contexto que hemos venido analizando en el transcurso de este diálogo, ¿cuáles considera usted que deberían ser las primeras acciones que debería asumir el próximo gobierno? Estamos en un contexto de pandemia, una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la situación de la salud, con la pandemia, con las vacunas, y como ya habíamos manifestado anteriormente, en un contexto además de crisis económica. ¿Cuáles son las primeras medidas que debería adoptar el próximo gobierno? Es grave para los ecuatorianos y muy perjudicial enfrentar el riesgo de perder su puesto de trabajo. Es muy grave
no tener un trabajo. Es muchísimo más grave haber dejado de ser hombre de la clase popular y haber pasado a ser pobre. Haber dejado de ser mujer de la clase media y haber pasado a ser pobre. Todo eso es muy grave. Pero mucho más grave es perder la vida. Eso es peor. Y no es que solo perdemos la vida los viejos. Somos los que con más facilidad podemos morir por consecuencia de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Pero también están muriendo hombres y mujeres maduros, adultos y hasta jóvenes. No sabemos qué va a pasar con estas mutaciones de los virus. A lo mejor esa mutación de los virus ataca a los jóvenes. De manera que para el próximo gobierno no hay política, programa más importante que la política y el programa de salud expresada en la obtención de millones de vacunas. Es lo más eficaz. Y mientras tanto, tenemos que seguir disciplinadamente cuidándonos, evitando todas las recomendaciones que no voy a repetir, ¿no? Y el próximo gobierno tiene que ser en eso muy severo, ¿no? Bien, pero obtener todas esas vacunas significa dinero y significa un gobierno, pues, respetable, ¿no? Un gobierno con prestigio. Un gobierno con admiración. Piensen lo que es para el mundo internacional recibir la noticia de que un ciudadano que ha sido condenado por corrupción en 3 instancias, por jueces, no de Moreno, sino por jueces de Correa, es perdonado. Bueno, van a decir qué clase de país es el Ecuador. Eso es lo que van a decir. Imagínese usted que el presidente Trump no sea enjuiciado en los Estados Unidos. Dirían, oye, ¿qué clase de democracia es la democracia de los Estados Unidos? Después de todo lo que hizo Trump. De paso, Trump y Correa son exactos. De la misma manera que Trump quiso dar un golpe de Estado, desconociendo el resultado electoral, Correa dio un golpe de Estado desconociendo la Constitución vigente y enviando hordas de sus fanáticos a atacar el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional. Eso hizo. Pero volvemos a lo anterior. Un gobierno como el de Arauz no va a ser un interlocutor internacional de los países que cuentan. ¿De quién va a ser amigo? ¿De Argentina? Dirigida por una vicepresidenta corrupta. ¿De quién? ¿De Nicaragua? Un dictador que hace fraude en todas sus elecciones. ¿De Maduro? ¿De Putin, el presidente de Rusia, que envenena a sus adversarios? ¿De Erdogan, el dictador de Turquía? ¿Del dictador de Corea del Norte? ¿De los dictadores africanos? ¿Va a ser amigo de China? Sí, va a ser amigo de China, pero China ya no le presta dinero al Ecuador. Doctor Hurtado, en la pregunta y respuesta final, no podemos dejar de tocar con usted la consulta popular sobre el agua, la consulta de Cuenca que pone en la balanza el agua y la minería, y que para la mayoría de candidatos, hay algunas excepciones por allí, así hemos captado en sus discursos, lo ven también como un riesgo para la sustentabilidad de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta consulta? El Ecuador, en este fatídico año 2020, quizá el más fatídico de la época moderna, logró exportar $1.000 millones de productos minerales. Eso fue muy importante frente a la caída del precio del petróleo. Y las otras exportaciones, flores, camarón, banano,
también se comportaron muy bien, muy bien. El petróleo no. Cayó el precio del petróleo. El Ecuador sufrió la rotura de su oleoducto. Bueno, estas exportaciones que acabo de mencionar suplieron en parte la caída de la exportación de petróleo, que es el salario ecuatoriano. Bueno, todo eso, ¿en manos de quién está? El petróleo en manos del Estado. Correa cometió el gravísimo error de los tantos errores de entregarle al Estado el petróleo. Brevemente, ¿cuál fue la consecuencia? En el año 2007 Colombia exportaba 500.000 barriles diarios, Ecuador 500.000 barriles diarios. Cuando Correa, 10 años después, deja el poder, el Ecuador exportaba 500.000 barriles diarios y Colombia exportaba 1 millón de barriles diarios. Mire usted los daños que él hizo al Ecuador. Ecuador hoy vive de las exportaciones realizadas por la empresa privada. Pero si vamos a tener un gobierno contrario a la empresa privada, ¿qué va a salir? ¿Qué va a resultar con el? ¿Qué va a salir con el banano, con las flores, con el cacao y con la minería? Pero para tocar el tema de la minería, yo soy favorable a la minería. ¿Por qué? Porque el Ecuador, para progresar, necesita exportar, necesita vender fuera de su país. Es lo que ha hecho Chile. Chile es un país minero. El milagro económico del Perú se debe a la minería. Perú es un país minero. Australia es un país minero. Y muchos otros países del mundo que están muy avanzados son países mineros. Creo que la minería hoy es una minoría en general responsable, excepto la minería criminal, que es la minería ilegal. Es así, es una minería criminal en todos los órdenes. Pero la gran minería es una minería que cuida mucho el agua, la naturaleza, etcétera. Pero según me han dicho los expertos, y voy al caso de Cuenca, hay una minería que no puede haber. Aquella minería que afecta al páramo donde se gesta el nacimiento de las fuentes de agua. Bueno, bien, no limitemos esa minería, pero no limitemos la otra minería. Es como si una familia pobre estuviera sentado en la herencia que dejó el abuelo y no la usa, y la pone bajo tierra, porque el abuelo había violado a una sobrina, para poner un ejemplo hipotético, ¿no? Tenemos que explotar la minería, estimados amigos de Cuenca. Yo quisiera aportar con una cifra que usted debe conocerla. Esta exportación de minería o de minerales, de materiales explotados en las minas en Ecuador durante la pandemia, que usted la cifra en $1.000 millones de dólares en exportaciones mineras, significaron apenas $40 millones en regalías para el Estado ecuatoriano, con costos de reparación ambiental aún por terminarse. Pero es que mire, tome en cuenta lo que es $1.000 millones ingresando al Ecuador. Eso es salvar la dolarización, porque la dolarización va a colapsar porque no ingresan dólares. Ahí va a colapsar, porque cuando eso pase, el gobierno de Correa o de Arauz va a emitir dólares chimbos. Esto es, va a emitir moneda. Entonces no puede usted menospreciar el que ingrese $1.000 millones. Si hubieran ingresado $5.000 millones, el Ecuador en este momento no tendría problema. Otra vez crecería la economía, otra vez habría empleos y otra vez caería la pobreza. Que es la otra parte que hay que ver cuando se estudia el tema de la minería. Pero yo pienso que hay una posición intermedia que es la que yo menciono. Estemos en contra de aquella minería que podría liquidar las fuentes de agua, sí, pero hay mucha minería que no liquida las fuentes de agua, que no liquida y que permite que salgan de la pobreza 1 millón de personas. Imagínense usted qué maravilla.
como ha permitido el petróleo durante el gobierno de Correa y durante el gobierno militar, que salgan de la pobreza millones de ecuatorianos por su alto precio. Mire qué maravilla. Entonces discutamos todo esto razonablemente, pero sobre la minería le quiero decir a usted, que esa explotación comenzó en el gobierno de Correa. Queremos agradecerle, doctor Hurtado, si algún mensaje final para nuestros oyentes que escuchan en nuestro ecuatoriano y a nivel mundial a través de nuestras redes, le escuchamos. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias al doctor Osvaldo. Buenos días y que voten bien los cuencanos. Gracias al doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es